Muy buenas noches, les saluda Pablo Torres Cañizales y es para mí un gusto darle la más cordial bienvenida a la 10ª conferencia de este espacio formativo virtual denominado Investigación y Saber, impulsado por la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Reciban un cordial saludo de parte del gerente de Educación y Deportes, señor Christopher Cesevich Arriaga, con el deseo de que esta actividad sea de gran provecho para todos. Hoy tendremos la conferencia Elaboración de ensayos académicos a cargo de la doctora Gisa Delgado de Vita, quien nos honra con su presencia en esta noche. Pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom y a través de YouTube. Nuestra conferencista invitada es la doctora Gisa Delgado de Vita, doctora en educación, investigadora en humanidades y ciencias sociales, docente de pre y posgrado, participante en diversas actividades culturales y académicas, ganadora del Premio Nacional de Ensayo por el Instituto de Defensa Legal del Perú y la Unión Europea y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. Actualmente postdoctorado en Filosofía e Investigación y diplomado en Gestión de la Diversidad y Derechos Humanos. Gisa es profesora en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente de investigación educativa de la Maestría en Gestión de la Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola, docente de seminario de tesis de la Universidad Científica del Sur, docente de seminario de investigación del doctorado de la Universidad César Vallejo, docente de investigación científica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de conocimiento científico y redacción de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bienvenida, doctora Gisa Delgado de Vita. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, agradezco a la municipalidad y los felicito además por crear estos espacios donde se promociona el saber. Siempre he considerado que el conocimiento debe compartirse para que llegue a más personas y puedan nutrirse de todos estos conocimientos y además puedan promover un espacio de investigación, ¿no? Así que los felicito y les agradezco de todo corazón la invitación. Bien, acá vamos a iniciar. Entonces, ya estamos en vivo. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en esta noche para este espacio de investigación y saber. Es un espacio que hay que mantener porque justamente se promueve todas las tendencias a nivel internacional que son la investigación, es decir, todos los elementos, las competencias necesarias para investigar. Bien, entonces vamos a iniciar. Por acá voy compartiendo mi PPT. Bien, el motivo por el cual estamos acá es cómo elaborar un ensayo argumentativo. Bien, un poco antes de iniciar ya con el contenido teórico, me gustaría explicarles un poquito mi acercamiento al tema del ensayo, ya porque es un tema que mezcla lo académico y también lo personal. De verdad que me encanta el ejercicio del ensayo. ¿Cuándo me empecé a aproximar? Bueno, hace años atrás, incluso cuando ya realicé mi doctorado, pues ya a ese nivel nos exigen un ejercicio ensayístico constantemente, ¿sí? Ya los seminarios se abordan de esa manera y ya el profesor no es el que impone en el aula de clases, sino que dice, a ver qué dicen los estudiantes, ahora escriban ensayos y ahí entonces ustedes pueden compartir sus posiciones frente a las diversas temáticas, ¿no? Entonces, a mí me fascinaba elaborar ensayos. Claro, en ese momento eran relacionados con mi carrera profesional, que es la educación, y ahí descubrí, por un punto dije, ya me encanta esto, ¿no? Me encanta escribir, ¿no? Mis posiciones frente a ciertas temáticas, que pueden ser que estaban de acuerdo o no con el docente en su momento. Y justamente esa es la razón de ser del ensayo. Justamente es esa, que no es para que estemos de acuerdo, al contrario, es basado en una posición donde no estoy de acuerdo con alguna temática y quiero abordarla o acercarme a ella o aproximarme. Así que esto es una mezcla entre lo personal y lo académico. Luego, o hace poco, mejor dicho, en este año,
tuve la oportunidad de participar en un concurso de ensayo, ensayo académico sobre el tema de la migración, por ejemplo, y bueno, decidí participar, ¿no? Esto fue, el llamado fue en el mes de marzo y dije, ya, pues, tengo años ya en esto, además que enseño este curso en la Universidad de Ciencias y Humanidades, uno de los cursos que enseño, redacción y argumentación. Y dije, ya voy a participar y bueno, ingresé a participar en el concurso a nivel nacional y bueno, resulté la ganadora. Así que por ahí les digo que también hay un poco de algo de personal, toque personal, como cuando queremos expresar nuestras ideas, pero ahora tenemos que mantener un discurso para poder organizar esas ideas, ¿no? Si buscamos autores como por ejemplo Casani, quien ha planteado todo lo que tenga que ver con producción de textos, va a plantear que nuestra cabeza o nuestras ideas van a estar así desordenadas y del salto de esas ideas, el salto a textualizar, es decir, a escribir, a redactar, ahí es donde radica la dificultad, ¿no? Entonces, hoy voy a tratar de hacer una especie de milagro y condensar todo lo que yo enseño durante, por ejemplo, 16 semanas, que es lo que dura un ciclo. Entonces voy a tratar de condensarlo en este poco tiempo para darles pautas claras a todos quienes me escuchan y puedan animarse a redactar ensayos, ¿no? Además que es un mundo fascinante, es una aventura intelectual. Bien, entonces vamos a ver de qué vamos a trabajar hoy. Por acá tenemos varias partes, ¿no? Lo he condensado de la siguiente manera. Por ejemplo, un momento uno que tiene que ver con la planificación, porque toda producción de texto atraviesa realmente por tres momentos. El momento uno, el de la planificación, el momento dos, el de la textualización, lo que conocemos como redacción, y el momento tres, que es el momento de la revisión. Ya es cuando ahí al final ya tenemos un borrador de repente o ya tenemos el producto, el texto, y ahora requiere el ejercicio o la mirada, ¿no? Ver si hay un error ortográfico, si se aplicaron las normas, qué sé yo, ¿no? O las exigencias que tiene la casa de estudio donde usted pertenece, entonces ya lo arreglamos. Yo diría que la etapa de redacción es la antesala, ¿no? Para la revisión, pero la revisión es así como cuando nosotros nos maquillamos o las personas se arreglan para presentarse a nivel social, entonces de igual manera sucede con los textos, es el momento de embellecerlo. Y cuando lo embellecemos, eso es en la etapa de la revisión. Así que lamentándolo mucho, no vamos a poder llegar a esa etapa para hacerlo, pero sí voy a mostrarles algunos ejemplos que han hecho mis estudiantes. Bien. Entonces, a ver, creo que por ahí hay interferencia, creo que ya. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Empezamos con el momento uno, planificación. La planificación, en este caso, va a abarcar qué es el ensayo argumentativo porque necesitamos nutrirnos un poquito de qué se trata y cuál es la finalidad. Y eso también va a ser una ruta que vamos a seguir, es importante. Luego vamos a la parte 2 del momento 1, que tiene que ver con la redacción en sí, en este caso, la planificación, el esquema. Necesitamos plantear un esquema y esto va a ser algo así como el esqueleto, ¿no? El esqueleto, ya las ideas aquí están plasmaditas para después ejecutarlas, ¿no? En el momento 2 de la textualización o redacción, ¿no? Acá ya pues le voy a dar algunas pautas y les voy a mostrar ciertos ejemplos para que ustedes se puedan orientar, ¿bien? Así vamos a estar organizados en este taller. Bien, entonces empezamos con ¿qué es un ensayo? Porque resulta ser que a veces mis estudiantes me dicen, profesora Gisa, me han mandado a escribir un ensayo y bueno, me dijeron que escribiera un ensayo sobre la música, ya, y no sé qué voy a escribir. Entonces, no sabe qué va a escribir porque no sabe qué es un ensayo. Entonces, primero hay que saber qué es el ensayo y cuál es el propósito, qué tipo de texto es, ¿sí? ¿Qué tipo de discurso es? Y entonces ahí es donde nos podemos ayudar y decir, ah, ya sé que entonces qué es lo que voy a escribir. Entonces, en este caso, un ensayo es un texto, ¿no? En este caso, que propone y defiende una postura personal sobre un tema o una problemática determinada, ¿ya? Y se trata de un texto persuasivo. Fíjense en la palabra, persuasivo. Si es persuasivo, entonces lo que busca es convencer a los lectores mediante ¿qué?
mediante argumentos. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque una cosa es imponer una idea, por ejemplo, o imponer mi posición personal, ya eso es otra cosa, ¿no? En este caso se trata de mostrar argumentos sólidos, válidos, ya para justamente mostrar esa postura o esa posición que tengo frente a esa problemática, ¿no? Ahora bien, tampoco se trata de demostrar verdades absolutas, sino, acá también quiero hacer hincapié, sino más bien reflexionar en torno a un tema. Sí, en mi caso o de manera personal les puedo decir que me gustan los ensayos que lleven a esa reflexión. En ese momento yo ocupo un rol. Digamos así, cuando usted va a redactar, usted debe comprender que en ese momento usted está ocupando el rol de la redacción, pero usted está escribiendo, en este caso, para otros. Y el lector, en este caso, es el que va a sentirse persuadido por lo que usted va a plantear. Por lo tanto, no se trata de imponer, se trata es de justamente acercarnos a una temática de forma distinta, es decir, con mi propia postura, con mi propia posición. Tampoco se trata de ser tendenciosos, es decir, de solamente voy a presentar el lado bueno, lo que a mí me parece adecuado. También debo hacer un manejo de un abanico de opciones, es decir, demostrar también los puntos débiles de mi postura, pero siempre que no me contradiga, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, este tipo de texto también promueve la investigación. ¿Por qué? Porque los trabajos académicos deben caracterizarse justamente por esa objetividad que se exige a nivel del discurso científico, por ejemplo, y se necesita basarse, o mejor dicho, esos argumentos deben estar cimentados sobre la base de citas o referencias o fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Bueno, ya no vamos a usar Wikipedia, Rincón del Vago, yo no sé qué cosa más por ahí, hay páginas web que empiezan a usar los chicos, ya eso no, nosotros necesitamos acudir a fuentes confiables, es decir, bases de datos, repositorios donde nos den información validada, es decir, de corte científico, porque queremos mostrar evidencia científica, no queremos mostrar nuestra opinión nada más porque a mí me parece. O es por así como que ya, pues yo voy a opinar sobre el tema, a ver, los temas controversiales. Voy a opinar sobre el tema del aborto. Ya, ¿y por qué usted ahora escriba? ¿Por qué usted no está de acuerdo con el aborto, por ejemplo? O sí está de acuerdo con el aborto. Un ejemplo, ¿no? Entonces, yo no puedo escribir que mi argumento es porque me dijo mi vecina. Yo no puedo escribir eso. Yo me debo basar en evidencia científica. Y en este caso, la idea tampoco es, el gran error que suelo ver, es que tampoco consiste en solamente presentar hechos. Sí, voy a ir presentando, esto pasó en tal lugar, esto pasó. No, tiene que haber un ejercicio argumentativo y tiene que, en este caso, ayudar a complementar o a producir un conocimiento nuevo también. Por eso es un ejercicio hermenéutico a la vez, ¿no? Es decir, voy interpretando los diversos enfoques. Entonces, quiero dejar esto claro porque el ensayo lo que persigue es persuadir y en este caso es convencer sobre mi postura basado en argumentos sólidos. Y ese es el secreto, ¿no? ¿Qué conocimientos previos debo tener para elaborar este ensayo? Aquí me voy a detener un poquito, porque tampoco la cosa es que voy a enfrentarme a escribir un ensayo sin tener las herramientas. Hay que saber manejar ciertas herramientas y por aquí viene a veces que los estudiantes me llegan y me dicen, Miss, no sé qué voy a hacer acá. Calma. No puedes escribir un ensayo si no manejas la temática. Si no la manejas, no podemos redactar, pero ni dos oraciones, si nosotros no tenemos conocimiento de esa temática. Y para eso, primeramente, o sea, en primer lugar, perdón, debemos hacer búsquedas de información. Y para eso necesitamos basarnos en esos repositorios y esas bases de datos confiables, ¿no? Actualmente, y bueno, gracias a la apertura que hay respecto a la tecnología, ¿no? Y que estamos en el contexto de la información, pues tenemos acceso de manera gratuita a muchos de estos portales web donde podemos conseguir información confiable, ¿no? Donde publican las investigaciones o las últimas tendencias en el mundo, ¿no? En materia
materia de investigación. Y podemos acceder a ella, pero también hay que saber hacerlo, ¿no? Es decir, saber buscar información. ¿Y por qué necesito saber buscar información? Porque si mis argumentos van a estar basados en fuentes confiables, yo tengo que haber leído previamente para poder decidir cuáles van a ser mis argumentos. Entonces, esto es una etapa de preparación que usted debe tener. También debe manejar las normas APA, ¿sí? Porque por lo general cuando escribimos ensayos, bueno, aquí voy a aclarar también lo siguiente. Hay que estar adecuados a la normativa que nos exige para presentar el ensayo, ¿no? Por lo general se usa la norma APA, pero también va a depender de la escuela profesional a la que usted pertenezca. Por ejemplo, si usted es de Ciencias de la Salud, escriben bajo el estilo Vancouver, ¿no? Y algunas universidades también manejan el estilo Chicago. Entonces, bueno, ese tema de manejo de la norma va a ser variable, ¿no? Va a depender mucho de la escuela profesional a la que usted pertenezca. Pero en este caso, la idea es saber citar, saber, en este caso, referenciar a los autores, porque ahí también hay una implicación ética. Es decir, no voy a solamente apropiarme de las ideas de otros para redactar mi ensayo, no, debo, en este caso, hacer referencia de quién es el autor, de quién me están proporcionando la información. También debe usted, o esto ya es opcional, esto sí es opcional, pero son las últimas tendencias, manejar gestores bibliográficos. A todos mis estudiantes siempre les digo, deben manejarlo, están jóvenes y se les facilita mucho apoyarse en estas herramientas. Estos gestores son programas que nos ayudan a justamente hacer las citaciones y a llevar un registro y control de nuestras fuentes. Es decir, en vez de estarlas guardando ahí nomás, que quizás no podamos volver a estas fuentes, bueno, estos gestores nos ayudan a tener de manera ordenada, digamos, por subcarpetas o por subtemas, nos ayuda a mantener ordenada la información, de manera que cuando vamos a redactar en este proceso, pues se nos facilite el tema de la situación, porque lo hace de forma automática. Ahora bien, tampoco es que nos vamos a apoyar solamente en los gestores, debemos tener un manejo adecuado de la normativa por la cual vamos a elaborar el texto o vamos a producir el texto, y eso nos va a ayudar también a agilizar un poco y darnos cuenta o identificar si es que hay alguna problemática. Bien, entonces, ¿de dónde saco el tema? He redactado esta pregunta en función de los mismos estudiantes que a veces me la hacen, ¿no? O es una pregunta muy frecuente entre los estudiantes. Miss, ¿de dónde saco el tema? Ya, pues, ¿de dónde va a venir ese tema? Pues de leer la temática, o en este caso, del área en la que usted está. Bueno, no, pero es que mi tema es un tema, voy a opinar sobre un tema político o voy a opinar sobre un tema social, también lo podemos hacer, ¿por qué no? ¿Ya? Claro, las pautas que estoy dando ahora va a depender mucho de lo que usted quiere o para qué quiere usted usar el ensayo, ¿no? Si es para un curso, una materia, pues ya va a depender de las líneas temáticas que el docente dictamine, ¿no? O que el docente disponga. Ahora, si es que de manera libre queremos acceder a este ejercicio y decir, bueno, a partir de hoy voy a opinar sobre temas sociales, tema de derechos humanos, temas políticos, qué sé yo, ya también es válido. Entonces, ¿de dónde viene la idea? Pues la idea surge de manera empírica, es decir, del contacto con la realidad o de haber leído de repente alguna fuente o de haberlo contado a otra persona. Es decir, que las ideas surgen de diversos contextos, ¿no? Que puede ser en la misma práctica, en la misma realidad, o puede ser a través de la consulta de justamente estas fuentes. Es decir, si tengo una aproximación a las fuentes o a esa temática, pues me puede interesar o llamar la atención diversos tópicos, ¿no? Pero obviamente para poder nosotros saber si estamos generando un nuevo conocimiento o nuestro ensayo puede generar una nueva perspectiva sobre el abordaje de esta temática, necesitamos hacer un estado del arte. ¿Qué implicaría hacer un estado del arte? Pues también implicaría la investigación, ¿no? Es decir, posicionar al tema en un contexto determinado y también saber qué estudios se han hecho al respecto. No confundir buscar antecedentes con esto, es posicionar la temática, es decir, desde dónde o desde qué enfoque se ha abordado diversos temas o diversas situaciones y ahora buscar
la propia, la que yo tengo, la que quiero plasmar. Entonces, esto es un tema de proceso, un tema de acercarnos a la lectura y no es que hoy se me ocurrió la idea y mañana voy a redactar todo el ensayo. Ojalá fuese así y si a usted le pasa, pues genial, pero es una preparación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esto. Ahora bien, si yo no tengo clara la temática, difícilmente voy a hacer un buen ensayo, porque la temática también exige una delimitación. Por ejemplo, hay docentes que dicen escriban un ensayo sobre, y a ver, se me ocurre ya, sobre violencia. Escribo un ensayo sobre violencia. Ahí hay un gran tema, violencia, pero digamos podemos derivar diversos subtemas de violencia, porque podemos tener violencia psicológica, violencia emocional, violencia sexual, ¿no? Violencia a nivel laboral, ¿no? Podemos ir cada vez delimitando, pero para poder hacer eso tenemos que leer, tenemos que buscar información para posicionar el tema. Es más, es volvernos unos expertos prácticamente porque requiere un ejercicio de ubicar esa temática y manejar las tendencias tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Así que el ensayo, por ahí que hay algunas personas que me dicen a veces, pero el ensayo es algo muy subjetivo, es mejor redactar de repente un artículo científico. Ojo, son dos discursos totalmente distintos y tienen propósitos distintos. Un artículo es el resultado de una investigación que usted va a presentar. Bueno, y el ensayo no es un resultado de una investigación. Ojo, el ensayo es un ejercicio de interpretación, de mostrar una postura, de defenderla incluso y de convencerlo a usted, es decir, en este caso, de mostrar con evidencias cuál es mi inquietud sobre esa temática o cuál es mi enfoque frente a esa temática. Bien, entonces ahora ya aclarado esta parte de, digamos, algún basamento de algunas nociones teóricas o conceptuales, vamos a pasar a esta segunda parte que tiene que ver cómo elaborar ese bosquejo o ese esquema del ensayo que me permita a mí articular una idea, ¿no? Articular una idea sería lo ideal, ¿no? Bien, para empezar esta parte, tenemos que tener claridad de cuál es la estructura que se maneja en el texto, qué tipo de discurso es. Entonces, todo texto, bueno, acá en la parte no se ve mucho, a ver, un ratito para ubicar, a ver, acá creo, no se ve. Ya, introducción, el desarrollo, conclusión o cierre y al final, por supuesto, las referencias bibliográficas. Es decir, esto es una estructura genérica de un texto. Ya, es decir, todo texto debe tener esa introducción, desarrollo y cierre o conclusión, ¿no? Es genérico, pero, repito, acá cada estructura, digamos esto, en la introducción vamos a tener una forma de redactar, en el desarrollo vamos a tener una forma de redactar y en la conclusión también. Es decir, que hay una estructura para cada parte del ensayo que usted debe manejar. Bien, entonces, ¿qué partes tiene el ensayo o en qué consiste? Es decir, cuáles son sus elementos constitutivos que usted debe tener claridad. Bueno, aparte de la temática que usted quiere trabajar, es decir, si el docente le dice a usted ya va a trabajar sobre violencia o va a trabajar sobre derechos humanos, por decir un tema, entonces usted ahora le toca definir la tesis. La tesis argumentativa también se le llama, ¿no? Tesis sola o tesis argumentativa. ¿Y qué es la tesis? Bueno, es nada más y nada menos que la columna vertebral del ensayo. Es decir, es la postura o posición que tenemos de manera explícita sobre la temática que vamos a abordar. Y aquí es muy delicado esto, es decir, no subestime la redacción de la tesis. A veces dice, ya es una oración, pero es el eje articulador del ensayo. Es decir, si la tesis está mal redactada, ese ensayo no tiene, digamos, no tiene una solidez como la que queremos o la que aspiramos. Esa tesis hay que tener cuidado porque a veces la redactan bueno, como una oración cualquiera. Esa oración no es cualquier oración. Esa oración tiene que mostrar la postura o la posición. Y esa postura puede estar en favor
de la temática o en contra. Y se debe reflejar. Bien, usted dirá, profesora, pero es que hay tesis que son explícitas o también tenemos tesis implícitas, correcto. Hay tesis que podemos redactar donde podemos mostrar de manera explícita y decir, no estoy de acuerdo, me parece grave, debe prohibirse, no estoy de acuerdo con esto. Ya, ahí estamos siendo explícitos con la problemática. Y hay tesis que quizás no aparezca de frente la palabra, como decir, no estoy de acuerdo, pero está implícita, como su nombre lo dice, es decir, nosotros la tenemos que inferir, ¿no? Tenemos que inferirla. Entonces acá, ¿por qué les he puesto esta imagen? Usted dirá, bueno, ¿y por qué pone la profesora esta imagen de boxeo acá? Bueno, porque la tesis se va a constituir como una especie de ring de boxeo académico. Yo le llamo así, le digo a mis estudiantes, como un ring académico, porque es no ponernos de acuerdo sobre una problemática. Y entonces es plantear que estoy en contra de eso o que estoy a favor. Eso implica un choque, ¿no? Un encuentro, ¿no? Y que a veces, bueno, por ahí, en este caso no es de golpes, obviamente, sino es con argumentos, es decir, nuestros guantes de boxeo serían los argumentos. A veces me preguntan y me dicen, profesora, pero la tesis que voy a redactar siempre tiene que ser en favor de la temática. No, como usted puede observar, también puede ser en contra de una temática particular o de una problemática particular. Lo más importante también es comprender lo siguiente. El tema que se usa para redactar un ensayo tiene que ser un tema controversial. Si ese tema no es controversial, ahí no hay ensayo. Lo que hay es una monografía o un simple texto expositivo, ¿no? Es decir, usted muestra algunas evidencias y ya. ¿Cuándo es un buen ensayo? Cuando el tema es controversial. ¿Y cuando un tema es controversial? Cuando no nos ponemos de acuerdo. Es decir, cuando hay diversas perspectivas sobre esa misma problemática. Le voy a poner un ejemplo. Una vez un estudiante me planteaba un ensayo sobre los beneficios de la música para los niños. Yo le dije, ya, no estaba interesante tu temática, pero ¿dónde está la controversia? Bueno, profesora, es un tema interesante para la educación, ya, pero yo no le veo controversia porque yo busco buenas fuentes y todas me indican que la música puede ayudar, ¿no? En este caso a los niños, al aprendizaje, pues la música clásica, recuerdo que era, ¿ya? Entonces yo no le veo estar en contra de eso, de verdad que no le veo mayor cosa. O sea, estar en contra de la música clásica para el desarrollo psicomotriz de los niños o para ayudarlos en el aprendizaje, de verdad que yo lo veo positivo y la mayoría de la comunidad científica también lo ve así. No le veo la controversia en sí. Entonces, el tema que usted va a plantear tiene que ser un tema controversial. De lo contrario, pues no tendría sentido hacer un ensayo. Bien, ¿qué temas son controversiales entonces, profesora, para plantear esta tesis argumentativa? Bueno, estamos llenos de temas. La realidad misma, ahora mismo usted sale ahí a la calle, a la pista lo que hay es temas controversiales. Hay temas, por ejemplo, que no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuáles? El tema del aborto es un tema clásico en el aula de clase, siempre los chicos quieren hacer eso. Quieren plantear si es bueno el aborto o no, porque se dan cuenta que en otros países lo han aprobado y dice, bueno, vamos a ir a debate. Ya, escriba un ensayo, ¿no? Esa es mi sugerencia siempre en el aula de clase. Bien, ¿qué otros temas hay controversiales? Alimentos transgénicos, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial, si la automatización del trabajo, si va a generar desempleo en unos años y va a reemplazar al humano, la inteligencia artificial. Bueno, hay todo un abanico de temáticas que son bastante controversiales y que no hay acuerdo. Una temática, por ejemplo, de los videojuegos. Algunos autores dicen que los videojuegos desarrollan en los niños, por ejemplo, bueno, algunas otras habilidades y otros, hay movimientos incluso de padres y madres a nivel mundial que prohíbe el uso de los videojuegos para los niños. Incluso recientemente China, estoy hablando hace un mes, prohibió, el gigante de los videojuegos prohibió a sus ciudadanos menores de edad usar
videojuegos. Entonces, esos son temas controversiales. Yo les digo a los chicos, vamos a hablar sobre los videojuegos si fuesen de educación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la carrera. Entonces, yo les digo, ¿están de acuerdo que hayan prohibido en China los videojuegos? Y unos dicen, no, no estamos de acuerdo porque somos libres y yo puedo decidir todo lo que yo quiera. Ah, perfecto. Entonces usted está en contra. Y usted, no, yo sí estoy en favor. Yo digo que sí, el Estado sí debe regular esto porque si no los adolescentes se van a perder en el mundo. Ah, entonces usted está en favor. Entonces, ya planteen el ensayo y cada quien va a defender ahora con argumentos, evidencia científica, ¿correcto? Entonces, esto dejo con claridad porque no tiene sentido desarrollar un ensayo, ¡ay, qué aburrido además, ¿no? Plantear un ensayo donde la comunidad científica en su mayoría estuviese de acuerdo, ¿no? Al menos que usted vaya a proporcionar una mirada nueva. Bien, ¿cuál sería la posición, en este caso, un poco la estructura que vamos a manejar? Bueno, la tesis es una afirmación y es una oración realmente, ¿no? Esto, por supuesto, está referido a la controversia, entonces la tesis es la posición. Es mi posición personal frente a esa temática. ¿Estoy de acuerdo con los videojuegos, sí o no? Ya, perfecto. Es una decisión. No es que tampoco a veces me ha tocado leer algunos ensayos que dicen, voy a mostrar los beneficios y las consecuencias de tal temática. Entonces muestran, escuchen esto, muestra las ventajas del videojuego. Yo estoy usando videojuego como ejemplo, porque todos lo conocemos. Ya, las ventajas que tiene el videojuego y las desventajas. Y al final no se sabe si está de acuerdo usted o no. A mí ese tipo de ensayos no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo quiero saber la postura y la posición del estudiante y saber que lo defiende. Eso es la esencia del ensayo. Y por supuesto, a nivel universitario, lo mejor que puede hacer un estudiante es formarse en ensayos, porque es la mejor forma que tiene un estudiante para demostrar sus puntos de vista y no ser subjetivo y tampoco ser tendenciosos. Entonces, los profesores que me estén escuchando en esta noche, lo mejor que usted puede hacer en el aula de clase cuando un estudiante no está de acuerdo con los puntos que usted está dando o si está planteando una problemática que viene a ser controversial, por favor, aproxime al estudiante al ejercicio ensayístico. Le va a ayudar muy bien porque va a estar basado en la investigación. Bien, entonces vamos a tener un tema, ya lo sabemos, una tesis o postura también llamada, y de ahí se van a desprender ciertos argumentos. Estos argumentos, ¿qué son? ¿Qué son los argumentos? Bueno, son explicaciones. Sí, sí, de manera razonable, lógica, obviamente, ¿no? Ya, pues el tema de la argumentación también amerita todo un desarrollo así de un taller. No voy a ahondar mucho en esto, pero vamos a quedarnos con el concepto de que es una explicación. Es decir, ahora, ¿por qué? Si usted no está de acuerdo con el videojuego, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Cuando usted va a responder a esa pregunta, es decir, voy a plantear en este caso, mis explicaciones, mis razones. Cuando yo diga mis razones o mis explicaciones, estoy dando argumentos. Bien, esos argumentos tienen que ser lógicos, coherentes, ¿no? Y sobre todo sólidos, ¿no? Fundamentados en evidencia científica. Sería lo recomendable para un ensayo. O en todo caso, si no hay una investigación previa al respecto, algún testimonio vivencial también es importante. Es decir, que las fuentes pueden ser diversas también, ¿no? Es decir, pueden ser las mismas fuentes vivas de las personas, ¿no? Los mismos informantes en la comunidad o donde usted vaya a hacer el ensayo. Esa explicación va a tener lo que ya vamos a denominar como respaldo. Bueno, acá casi no se ve, pero vamos a hacer. Acá sí. Entonces, vamos a tener una tesis o postura, luego vamos a tener argumentos. ¿Cuántos argumentos? No le puedo decir. No hay un número fijo, al menos que el docente, si es que le ha pedido a usted, le diga, ya, pues trabaja unos 2 argumentos, ahí nomás, ya. Pero eso lo decide usted en la medida que vaya leyendo y vaya consiguiendo información y pueda estructurar este esquema. Así que tampoco hay una receta que diga que tiene que hacer un argumento o 2 argumentos. No la hay. A decir verdad, va a depender mucho de manera personal lo que usted consiga de información en la investigación y también va a depender mucho de las exigencias donde usted vaya a entregar
digamos que le hayan puesto un límite. Maneje esta temática con un solo argumento. Ah, ya, pues usted tiene que ajustarse a eso. Así que por esta parte no habría ninguna receta fija que le puede decir. Bien, entonces manejamos tema, tesis, ¿sí? Eso es fijo. Argumentos, que van a ser las explicaciones, ya vamos a hablar. Y esas explicaciones van a tener sus sustentos. Por eso le he colocado en la parte de acá inferior. ¿Cuántos sustentos? Tampoco hay una regla fija ni una receta. Puede ser 2, 3, 4, hasta 5. Estudiantes me han hecho hasta 5, hasta 10. Es decir, va a depender de su capacidad de haber investigado. No se olvide de esto. Bien, ahora sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo basado en una tesis que me planteó una vez o planteó un estudiante. Él decía que la ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo, recuerden que ya no nos llaman países subdesarrollados, ese término ya no se usa, ahora nos dicen países en vía de desarrollo. Bien, alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Punto. Esta es una oración. Y esta oración es la tesis, es la postura de un estudiante. ¿Cómo sé que es la postura, profesora? Porque ahí no dice que está de acuerdo. Usted dijo que en la PPT anterior dijo que había que estar de acuerdo. No. Ojo, hay tesis explícitas y hay tesis implícitas, ¿no? Es decir, hay unas que te van a decir, por ejemplo, la ingeniería genética es beneficiosa para los países. Eso lo vas a conseguir también. Y hay otras que no va a decir la palabra beneficiosa, pero la oración tiene otros elementos que te va a permitir inferir que esa tesis está o esa persona está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces dice que si los países en vía de desarrollo van a llegar a niveles altos económicos, se está hablando de una especie de progreso, puede ser entendido, o mejoría. Entonces, si es así, pues se asume que la persona está de acuerdo con la ingeniería genética, ¿no? Es decir, bueno, la ve como una opción para alcanzar niveles económicos elevados, ¿no? Entonces, fíjense las características de esta oración que les estoy presentando. Está escrita de manera, perdón, de una afirmación y deja clara una posición, una postura. Es decir, le parece una opción beneficiosa para los países en vías de desarrollo, ¿ya? Incluye conceptos. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Cómo que conceptos, profesora? También se le conoce como variables, ¿ya? Es decir, incluye una vinculación entre una noción o concepto y otro. Por ejemplo, acá lo he puesto en amarillito y de colores, dice la ingeniería genética y hay una relación o un efecto o un tipo de vínculo con lo que viene a ser los países y en este caso el efecto que va a lograr, altos niveles económicos. Es decir, que si yo leo ahí la ingeniería genética es la herramienta, punto, eso no es ninguna tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces es una oración con una estructura. También a esto se le puede llamar hipótesis, ¿sí? Porque, bueno, al final también es una hipótesis. Es polémica, es polémica, sí, es controversial. Hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es ninguna herramienta para promover el desarrollo económico y también se lo puede demostrar a usted, ¿sí? Entonces tiene que ser basada en un tema controversial recomendable para que ustedes lo puedan desarrollar, digamos, como es el propósito. Puede ser sustentada, ¿sí? A través de argumentos y a través de evidencia científica, es decir, usted puede mostrar esto a través de qué, pues de estadísticas, de casos que han ocurrido en otros países, de testimonios, es decir, usted puede valerse de evidencia para demostrarle, no es nada más en su cabecita, aquí en su pensamiento que esté, no, sino usted puede valerse de estas fuentes y servirles de soporte, de fundamento para poder demostrar su postura. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay temas que los estudiantes eligen que no podemos demostrar, ¿sí? Por ejemplo, o que tardaríamos muchos años también, ¿no? En poderlo demostrar porque quizás no han hecho un estudio al respecto, qué sé yo. O porque su tesis parte de un prejuicio
de un prejuicio. Por ejemplo, una vez en mi aula de clase, las estudiantes de educación me decían que estaban en contra de la adopción, por ejemplo, de la unión civil primero, ¿no? O del matrimonio homosexual. Perfecto, le dije ya, ahora escriban un ensayo. Y cuando escribían el ensayo y planteaban su tesis, decía porque van a malograr a la sociedad. Entonces, ese tipo de tesis está basada en un prejuicio y difícilmente se puede demostrar ahora. Se mostraría en unos años atrás, ¿no? Está basado en prejuicio. Hay que tener mucho cuidado también en esto. Bien, acá muestro también algunas estructuras de tesis que les pueden ayudar a ustedes a darse cuenta esta vinculación entre conceptos para redactar esa tesis. ¿Y por qué he hecho tanto hincapié en la tesis? Porque si es que su tesis está mal, ese ensayo podrá tener las mejores fuentes del mundo. Podrá sí, pero si es que la tesis está mal planteada, ese es el eje articulador. Entonces, fíjense bien cómo se relaciona o se vincula dos conceptos. El mobbing, también o conocido como estrés laboral, también acoso laboral, también se le conoce, vulnera la salud mental de las mujeres en las empresas o en el ámbito empresarial. Bien, entonces vemos cómo A vulnera a B. Es decir, el mobbing como tal o estrés laboral o acoso laboral también es conocido. Aquí está la vinculación que hay y aquí estaría el efecto que generaría en eso que estamos nosotros planteando. O, por ejemplo, los alimentos transgénicos es una opción riesgosa para cumplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Ah, también nos llaman así, tercermundistas. Bien, es decir, A es riesgosa para B, ¿no? Aquí hay un tipo de relación. Bien, la ingeniería genética, que es el ejemplo que puse en la anterior hoja, es la herramienta que permitirá a los países, ¿no?, alcanzar estos niveles. Es decir, A permitirá que fluya o que mejore, ¿no? Que genere una mejoría, ¿no? A permite que genere B. O la utilización adecuada de células madre embrionarias obtenidas a partir de la fecundación in vitro abre las puertas, miren la redacción que estoy usando, ¿no?, o que se está usando en este ejemplo, a investigaciones científicas que permitan la generación de nuevos tejidos, Es decir, que A abre las puertas de B, ¿no? Es decir, hay un tipo de vínculo en esta redacción. Así que, mi querido estudiante que me está escuchando, mi querida estudiante, el público en general que me está escuchando en esta noche, la tesis es fundamental. Y si está mal planteada, olvídese, el ensayo no va a quedar o no va a generar el efecto que usted quiere mostrar, ¿no? Bien, tenemos por acá y seguimos en la línea de tesis y argumentos, ¿no? Porque estamos hablando de que ya planteé mi tesis, ya tengo una postura, ya tengo una posición frente a la problemática, ahora necesito las explicaciones que voy a dar. Y aquí es donde la mayoría falla, porque da explicaciones que no tienen vinculación o da unas explicaciones tendenciosas, no, tienen que ser lógicas. ¿Sí? Tienen que ser lógicas, ¿no? Es como decir, ¿no? Y antes de leer este ejemplo, es como que ya me invitan al cine y yo diga, ya, no quiero ir al cine. ¿Por qué no quieres ir al cine? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Pues di una explicación, pues. Es como cuando le mandamos a los estudiantes, yo les mando a ver una película y les digo, analicen la película y me dicen su interpretación. Cuando llegan y ven la película, les pregunto, ¿está bonita? Ya, ¿por qué está bonita? Porque sí. No, ahí no hay explicaciones. Tiene que haber una explicación. Por ejemplo, el guión me gustó, es un guión bien estructurado, me gustaron las escenas, me gustaron las actuaciones de las personas, me gustó mucho la música que puso el director, me gustó la historia, la trama, qué bonito, me gustó el vestido. Bueno, yo qué sé que le gustó. Entonces, una explicación es un razonamiento lógico, pues. No puede ser una respuesta de sí o no. Sí, no quiero ir al cine porque no. Ya, ¿por qué no? Bueno, no puedo ir, estoy ocupada, tengo tareas que hacer, que sé yo, tengo mis pendientes. Bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo que, por cierto, por ahí leí hace poco que hay buenas noticias al respecto. Ya. Bien, entonces dice acá, esto me lo hizo un estudiante o lo planteó un estudiante,
Entonces dice, tiene una postura donde deben prohibirse las corridas de toros en el Perú. Bueno, es un tema controversial, ¿no es cierto? Algunos le llaman cultura a esto, ¿sí? Y otros dicen que no, que es horrible y abominable las corridas de toros. Ahí está. No nos vamos a poner de acuerdo, yo tampoco quiero ponerme de acuerdo, tampoco. Para eso escribimos ensayos. Entonces, bueno, ahora escribo un ensayo y demuestre que es lo mejor del mundo, pues. O el otro escribe un ensayo y diga a ver qué es lo peor que hay en el mundo, ¿ya? Entonces, a los estudiantes en el aula de clase hay que enseñarles a esto, al ejercicio ensayístico. Si no está de acuerdo con algo que vio, que observó, que escuchó, a escribir y aproximarse desde la investigación a dar argumentos lógicos, no a decir porque lo leí o porque lo vi o lo dijo mi vecino o porque a mí me parece. Esa es otra respuesta que dan, porque a mí me parece. Bien, entonces dice, deben prohibirse las corridas de toros en el Perú para promover una cultura de paz. Ya, ahí hay un vínculo. Dice que una acción pues va a ayudar a que haya cultura de paz. Bueno, yo lo veo un poco inalcanzable, pero hay un intento ahí hay un intento. Yo lo veo un poco, hay que mover ciertos factores para que eso llegue a suceder. ¿Y cuál es el argumento de eso? Uno. Yo puedo usar dos, tres, cuatro, 10. Yo puedo usar los que yo quiera, ¿no? Y ya les voy a decir los tipos de argumentos que hay para que tengan cuidado y conciencia de cuántos van a usar. Bien, entonces digo porque es un acto inhumano que promueve la violencia entre las personas. Estoy usando en la explicación que promueve la violencia. Si yo uso este argumento, quiere decir que yo tengo fuentes para demostrar la violencia. ¿Y a través de qué? Obviamente puedo buscar estudios donde haya actos de violencia posterior a una corrida de toros o los propios actos que ocurren de violencia en la escena de la corrida de toros. Es decir, yo tengo que cómo mostrar eso, cómo demostrarlo. Si es que no puedo, olvídense de eso. Por ahora no es oportuno hacerlo, si uno lo puede demostrar. Bien, y como después que dé explicaciones o por cada explicación que dé o proporcione, debo generar ciertos sustentos. Es decir, yo me voy a basar o voy a derivar de esa explicación ciertas premisas que me van a ayudar a buscar las fuentes que necesito. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, si yo digo que promueve la violencia, voy a derivar, vamos a decir, unas microexplicaciones para ponerle un nombre. Los niños que ven corridas de toros asumen la violencia como una normalidad. Ay, esto no puede ser, los niños no lo pueden asumir. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, voy a buscar estudios psicológicos, sí, voy a buscar estudios psicológicos, estadística. Ah, ya, perfecto. Los adultos que ven corridas de toros refuerzan la violencia en su personalidad. Ya, entonces también voy a buscar estudios de corte psicológico, pero yo necesito basarme en fuentes. Yo no puedo decir, yo no puedo plantear esa premisa si no tengo cómo demostrarla, porque entonces no tendría sentido esto. Es un ensayo de su forma de pensar nada más, es un diario personal. Y esto no es un diario personal, es un texto académico. Bien, entonces ahí tenemos una estructura base, digamos, necesaria. Pero ya les voy a mostrar, por supuesto, un ejemplo. Creo que estoy bien en el tiempo. Sí. Bien, esta parte para pasar a los ejemplos. ¿Qué tipo de argumento usaré? Esta es la gran pregunta que me hacen los estudiantes. Hay diversos tipos de argumentos y nosotros vamos a ser los que vamos a decidir cuáles. Hay algunos temas que facilitan el uso de un argumento más que otro, ¿ah? Pero no hay una receta tampoco. Ya decir, bueno, ya use estos argumentos, ¿no? No hay como tal. Entonces, vamos a tener el argumento por definición, ¿sí? Que es una estrategia que sirve para aclarar un término, concepto o idea que se sostiene o defiende en el argumento, ¿no? Es decir, que si yo voy a hablar o voy a hacer un ensayo sobre la democracia, que es otro tema que les gusta mucho a los de ciencia política, bueno, entonces yo debo buscar el concepto, la definición de democracia y a partir del concepto de democracia empiezo a derivar, ¿no? Esas microexplicaciones, esos sustentos a partir de eso, ¿no? Es decir, caracterizar, ¿no? El concepto en sí mismo. El argumento práctico, que es el que les voy a mostrar hoy, porque no nos va a dar tiempo para ahondar todos los argumentos,
El argumento práctico es el más usado y el que le gusta más a los estudiantes. También se llama argumento pragmático. Sí, es muy usado por eso, por su nombre, es pragmático. Bien, ¿y en qué consiste este tipo de argumento? También le podemos decir argumento de causalidad, es decir, de causa. Genera una cadena de causas. Y esto es lo más que a los estudiantes les gusta porque también es más accesible y es más persuasivo también, ¿ah? Bastante persuasivo. Y entonces se convierte en esa estrategia que nos sirve para formular eslabones de causas y también de consecuencias. Es decir, podemos hablar del fenómeno a través de las causas o podemos hablar del fenómeno a través de las consecuencias. Si estamos usando el acoso laboral o estrés laboral, yo puedo mostrarle a mi lector todas las consecuencias de cómo puede repercutir eso en mi salud, en la empresa, en la sociedad en general. Y es el más usado y es uno de los más persuasivos, ¿ya? Entonces, tendría que buscar bibliografía o fuentes donde justamente pueda estructurar todas las causas y consecuencias, ¿ya? Tenemos el otro argumento que también es bastante usado y lo vamos a ver hoy en un ejemplo que voy a colocar, el argumento por generalización, en este caso mediante ejemplos. ¿Por qué generalización? Porque es una forma de razonar nosotros. Nosotros razonamos así, por generalización. Si nos ocurre una serie de eventos en un tiempo, digamos, de manera secuencial, en un tiempo determinado, al final generalizamos. Es un vicio del pensamiento y es uno de los más persuasivos cuando nosotros nos entendemos las falacias. Fíjense que es como decir ya que no sé, se me ocurre, a ver, se me ocurre, ya salgo a la tienda y me han robado, uy, bueno, que nada de eso ocurra, ¿no? Voy a la tienda y me roban, por decir. Mañana voy a la tienda otra vez y me vuelven a robar, ¿no? Ya, el jueves voy a la tienda, me robaron otra vez, ya. El viernes si voy a la tienda, ¿qué va a pasar? No, pues ya la va a robar, profesora, por favor, es lógico, si ya la robaron el martes, el miércoles, jueves, es una forma natural de razonamiento y por lo tanto es bastante persuasiva cuando la sabemos usar como estrategia, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que me vayan a robar el viernes en sí mismo, no quiere decir, pero bueno, es probable. Bien, entonces acá, mediante ejemplos, nosotros nos basamos para llegar a esa generalización. Y en este caso se basa en esa conclusión general a partir de hechos particulares o casos particulares que se estén generando. Otro de los argumentos es por analogía, es uno de los que a mí en lo particular me fascina. Y siempre trato, a veces les digo a mis estudiantes, ay, escojan todos los que quieran, pero uno que no pueden dejarme fuera es el de la analogía, pero a veces cuesta hacer el ejercicio. Y en este caso habla sobre la extrapolación que hay de una cosa con otra, ¿no? De un caso a otro. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer algo acá y yo digo, ya, pero fíjate ahora cómo lo hizo Argentina, por decir. Ese es un tipo de analogía, pero les voy a poner otra analogía que quizás sea más fácil de entenderla, ¿no? Cuando yo digo, bueno, hay que cuidar la salud mental y emocional, pues en general, de los niños y niñas del país, porque el cerebro de un niño es como una esponja. Fíjense lo que estoy usando, esponja. Bien, estoy trasladando, no extrapolando características de la esponja, la estoy llevando al plano de lo que quiero en este caso explicar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los niños, no es que van a absorber en su cerebro, ¿no? Así nomás, sino quiere decir que van a asimilar, ¿no? Y que los niños van a ser el resultado del contexto social donde vivan, ¿sí? Bueno, por ahí van a decir, no, estoy en contra. Escriba ensayo y listo. Escriba un ensayo y busque los argumentos a ver si el contexto social no influye. Muy bien, y por último, al menos para en esta noche, tenemos el argumento por autoridad, que aquí no se ve. Voy a tratar de poner esto aquí arriba. Ya, argumento por autoridad, y es aquel que
que es afirmado y defendido por una persona que es experta en la materia o por una figura de autoridad, porque es reconocida a nivel internacional, nacional o porque tiene años abordando la temática. Por ejemplo, aquí podemos hacer uso, si vamos a hablar de salud mental, obviamente yo voy a buscar los reportes del MINSA, por ejemplo, o en este caso de la Organización Mundial de la Salud, pues es el organismo internacional que mayor tiene autoridad en la materia. No estoy de acuerdo con usted, profesora. Ya, pues, para eso estamos en esta noche, para aprender a escribir ensayos. Entonces, usamos estos institutos, organismos o figuras públicas, ¿no? Dependiendo del área temática que usted va a desarrollar, para basarnos en ellos. Por decir, ¿no? Como las chicas hacen a veces, me dice, bueno, estoy en contra del aborto, Miss. Ah, ya, ¿por qué? Bueno, porque el Papa lo dijo, pues. Ya, y si el Papa lo dice, bueno, entonces resulta ser que el Papa es una autoridad religiosa, ¿no? Entonces sí se convierte en un buen argumento. Es decir, bueno, si es por el argumento religioso, ¿no? Es decir, por esa línea de la religión, es bastante, en este caso, importante usar al Papa si fuese así, ¿no? Bien, entonces, ya aclarado esto, ahora vamos a ver un ejemplo práctico, ¿no? Para ver el uso de dos argumentos, ¿no? Porque no nos va a dar tiempo de desarrollarlos todos. Entonces, ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo vamos a redactar? ¿Cómo vamos a textualizar? Bueno, mi recomendación es siempre ser bastante organizados. Esto es muy necesario, la organización. Es decir, llevar un registro de las fuentes que voy a usar, pero sobre todo apuntar lo que quiero hacer. Porque los estudiantes a veces me dicen, Miss, ya tengo listo este ensayo, Miss, ya, para ver, para leerlo. No, aquí, Miss, lo tengo aquí, ya casi me va a salir para escribirlo. No, pues, aquí no funciona. Funciona es que yo lo lea, pues, o que usted lo pueda leer. No funciona solo en la mente. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo debo saber con claridad? Bueno, debo tomar decisiones, cuántos argumentos voy a usar, qué tipo de argumento voy a usar, qué tipo de sustento voy a usar, qué fuentes voy a usar. Entonces, toda esta etapa de planificación conlleva un proceso de búsqueda de información, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver un caso de argumento práctico y de argumento mediante ejemplos que me hicieron unos estudiantes, ¿no? Para que ustedes puedan observar en este caso cómo plantearlo. Bien, lo primero que hacen mis estudiantes, lo primero que hacen una vez que ya hayan tomado decisiones y ya dicen, ya, pues quiero trabajar sobre esta temática, o yo les mando a hacer una matriz de registro bibliográfico. Tienen que tener propiedad sobre las fuentes, es decir, bueno, voy a consultar una revista científica, voy a consultar un libro, o voy a consultar un reporte de prensa, bueno, no sé, voy a consultar el INEI, ¿no? Como fuente estadística, la CEPAL, la ONU, la UNICEF, la UNESCO, MINSA, bueno, no sé. El tipo de fuente que usted va a usar y por supuesto de una vez hacer los registros bajo la normativa APA o el estilo editorial que usted va a presentar el ensayo. Esta matriz que les estoy mostrando es bastante buena para ejercitar, los chicos se ejercitan o trato de que hagan esto, porque aquí les pido que hagan sus citas, es decir, esos extractos que les ayuden las fuentes a decidir y que le van a servir de sustento en el momento de redactar. Y de una vez yo les pido que por favor hagan su paráfrasis o interpretación como un ejercicio de no una paráfrasis para repetir lo que aparece en la cita, pero cambiándole algunas palabras como sinónimos, ¿no? Sino una paráfrasis constructiva, ¿no? Es decir, que también vaya una interpretación más allá, es decir, interprete al autor, pero también pueda producir nuevas ideas el estudiante, ¿no? Ellos hacen estos registros porque ya han aprendido a usar o a revisar bases de datos. ¿Qué bases de datos les recomiendo en esta noche a ustedes? Bueno, yo les voy a dejar un link. Acá yo tengo un Drive que les voy a compartir con todos. No sé, les comparto a los coordinadores del espacio o acá en el chat, no hay problema. Y por ejemplo, podemos buscar acá en 43 bases de datos de acceso abierto al menos, que son confiables y que ustedes pueden acceder a información valiosa e importante, ¿no? Por ejemplo, ScienceDirect, pueden compartir en Cielo, Dialnet, Red, DALI, bueno,
aquí les voy a dejar, bueno, hay la biblioteca de Claxo, por acá para los educadores, si me están escuchando, bueno, hay para todo, hay especializadas para ingeniería, para salud, ¿no? Hay bases de datos y bases de datos repositorios, bueno, lo que hay es información, esa es otra, cuando los estudiantes llegan y dicen, profesora, quiero hacer un ensayo, pero no consigo información, yo me asusto. Yo digo, ¿cómo? Sí, no, yo busqué, pero no, entonces busco mal. Porque lo que hay es información. Estamos, por ahí me dijo un tesista, me dijo, Miss, lo que estamos es infoxicados. Lo que tenemos que ahora es desarrollar criterios para dilucidar, distinguir una fuente, una buena fuente. Pero lo que hay es información. Así que por ahí que lleguen los estudiantes y digan que no consiguen, hay que asustarse. Entonces, fíjense bien, les voy a pasar esto para que lo tengan. Acá en un ratito les voy, esto siempre lo comparto cuando doy talleres, ¿no? Este Drive. Bien, entonces fíjense, vamos a suponer, después que hagan las búsquedas, rápidamente vamos a poner un ejemplo acá, ¿no? Si, bueno, Dialnet, voy a usar cualquiera, hay tantos que ya no sé. Ya, si queremos consultar, por ejemplo, Dialnet, ya tenemos que introducir en los buscadores la palabra clave que tiene que ver, en este caso, con la temática que vamos a abordar en el ensayo, ¿no? Claro, creo que ustedes ya para esto se generaría otra conferencia de este tipo, taller, ¿no? Para ya hacer búsquedas avanzadas o usar búsquedas especializadas, por ejemplo, usar todo lo que viene a ser los conectores necesarios o algunas estructuras booleanas que se usan para hacer búsquedas especializadas. No, pues esto ya es un poco más. Simplemente ingreso la palabra, ¿no? Que quiero, si quiero trabajar acoso laboral, no sé, se me ocurre, acoso laboral, entonces le presiono buscar y bueno, ahí ve, a ver si hay. Y aparece 977 documentos y dentro de eso tenemos artículos de revista, de libro, tesis, libros, ¿no? También los podemos hacer las búsquedas por fecha, por supuesto, las más actualizadas siempre se van a recomendar, no aconsejamos hacer búsquedas antiguas, ¿no? De fuentes antiguas. Ojo, al menos que se trate de un autor base o pionero en la materia. ¿Sí? Por ejemplo, si van a trabajar un tema de teorías del aprendizaje, ustedes quieren demostrar los videojuegos, qué sé yo, no sé qué quieren demostrar, y quieren usar a Piaget, por ejemplo, y Piaget es un referente en educación, pues obviamente Piaget no escribió el 2020, obviamente, ¿no? O queremos usar a Vygotsky, o queremos usar, qué sé yo, ¿no? Cualquier autor. Entonces, esto es un autor pionero. Ya no se confundan con el tipo por el año, ¿no? Porque a veces los estudiantes dicen, ay, yo no le coloqué a Piaget, profesora, porque salía en el año no sé qué. Y yo le digo, pero si Piaget es la teoría, el enfoque teórico que te va a ayudar a demostrar esto, pues. Entonces, ojo, ¿no? Hay que también tener bastantes criterios. Bien, y usted hace las búsquedas de la información, ¿no? Selecciona las fuentes, va leyendo, ¿no? Y es un ejercicio a la vez, eso es investigar, ¿no? Y esto es a la vez potenciar sus competencias, en este caso, como un saber complejo. También recomendaría usar, por ejemplo, gestores como en este caso Zotero, el que estoy abriendo acá, o Mendeley también lo pueden usar, que son gestores que le van a ayudar a hacer esto. Este paso, si usted lo omite y se va de frente a escribir el ensayo, no le veo muy buena vida. Porque para escribir un ensayo primero hay que investigar. Si usted no maneja las fuentes, difícilmente va a redactar un buen ensayo. Y es que desde la producción de los textos, cuando no manejamos la temática, difícilmente producimos. Lo que no tenemos idea de qué vamos a hablar. Es como, ¿qué voy a escribir? Pues ya, entonces porque yo he leído y usted tiene que imaginar que la lectura se convierte en usted como un nutriente. Es decir, yo me nutro de esto, de esto, de esto, y ya después proceso, ¿no? Construyo. Acá, por ejemplo, ustedes pueden usar Mendeley y organizar la información o pueden usar Zotero. Si yo lo tengo acá, digamos, con subtemas, por ejemplo, si quiero hablar de salud mental, yo tengo ya una serie de fuentes que en este caso puedo usar. Y obviamente ya están almacenadas. Si yo quiero leer algo sobre esto, por ejemplo, quiero buscar algo de salud mental, el rol del docente en los tiempos de pandemia, yo
voy y me abre, ¿no?, la fuente que yo voy a usar. Me interesa usar cómo el docente ha manejado el aspecto emocional durante la pandemia. Ya, pues no sé, lo que usted vaya a redactar. Bien, o de la temática que usted vaya a abordar. Es decir, esto se convierte en nosotros en un insumo. Ya leí, me gustó la temática, ya, busqué información, ya, ya. Y ahora, profesora, ¿qué hago? Ya leí bastante, ya tengo mis PDFs guardados, profesora. Ya, ¿qué más hago? Bien, ahora le corresponde plantear un esquema. Ya registró sus fuentes, ya sabe, pero necesita plantear un esquema. ¿Y cuál es el esquema que les voy a poner de ejemplo? Acá está, vamos a verlo. Bien, fíjense, es algo muy sencillo, cada quien tiene su estilo propio. Esto no es un formato patentado para decir, ya, pues no, es, cada quien hace su estilo como le guste, como quiera organizar la información, ¿no? Entonces tenemos un tema que vamos a trabajar, si es el tema de los videojuegos, que era el ejemplo que usaba, que es un tema de mi interés, por cierto, en el área educativa. Bien, puedo hacer una pregunta de enfoque. Por ejemplo, quiero saber qué impactos generan en los videojuegos en los niños, por ejemplo. Y, por supuesto, redacto mi tesis, que no puede faltar. Ella es mi columna vertebral del ensayo. Luego digo, voy a hacer mi esquema. Ya, voy a usar el argumento pragmático o también llamado argumento práctico. Y voy a desencadenar una serie, bien sea de causas o bien sea de consecuencias. ¿Ya? Entonces digo que la influencia de los videojuegos en el aprendizaje de los niños peruanos es perjudicial. Ya, esa es una tesis explícita, ¿no? Esto es un trabajo de un estudiante. Y quiere decir que no está de acuerdo. Ya, entonces digo, ¿por qué? Porque genera bajo rendimiento y en este caso se puede evidenciar en su déficit de atención, auge de repitencia, es decir, tengo números para demostrar. Bien, yo estoy en contra de eso, al contrario, a mí me gustan los videojuegos, repito, escribo un ensayo. Bien, entonces esta señorita que escribió o que planteó este esquema, dijo ya, bueno, voy a usar el esquema argumento pragmático y digo, porque aquí esto es como un ejercicio que yo le dije a ella, vamos a ver si tiene sentido. Vas agregando el por qué y después les pones el motivo, la explicación, el sustento. Esto se le llama respaldo o sustento también lo puede usar el nombre. A mí me gusta respaldo. Ya, porque afecta y promueve el déficit de atención. Y después yo voy derivando mi sustento y digo, según la Organización Mundial de la Salud, puedo decir todos los organismos que voy a usar o todas las fuentes, ¿no? O puedo también hacer el esquema de una serie de micro explicaciones, ¿sí? Que van a derivar, ¿no? Luego digo porque, ahí está otra causa, puede que repita los cursos o consecuencia, ¿no? Repita los cursos, es decir, incrementa las posibilidades de repitencia, ¿no? Ya, entonces yo empiezo a desligar una serie de micro explicaciones, porque afecta el interés en la lectura y los jóvenes no se sienten motivados a leer, ¿no? Entonces yo, repito, puedo generar o derivar algunas fuentes también, ¿no? Algunas microexplicaciones. Bien, perfecto, ya tengo un argumento, estoy lista, ya tengo el argumento pragmático, perfecto. Bien, ya hice mi esqueleto o mi esquema. Ahora voy a usar otro porque ya, pues a mí me va a decir un solo argumento, no, pues al menos dos argumentos, aunque yo les exijo a mis estudiantes realmente tres, ¿no? Les digo, menos de tres no debería. Bien, pero aquí les muestro dos, que es el de ejemplos, generalización, haciendo o mediante uso de ejemplos. Entonces, fíjense, me está diciendo que la influencia de los videojuegos en los niños es perjudicial, ¿no? Y empieza a desligar una serie de casos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se han visto casos, Ojo, ojo con esto que me escuchan esta noche. Si yo digo que en el Perú se han visto casos, es porque tengo la fuente para demostrarlo. Es decir, hay un reportaje, hay un paper escrito al respecto, hay una estadística, no lo sé. No sé, puede variar el tipo de fuente, ¿no? Pero tengo cómo demostrarlo. Si es que yo coloco ahí esa aseveración, esa premisa ahí y no tengo, bórrela. Bórrela porque yo no se la voy a probar y no se la de. Usted no es ético que la coloque. Bien, entonces, si yo coloco eso acá es porque tengo cómo demostrarlo.
Otro caso en los Estados Unidos, un niño de 8 años en los Estados Unidos mató a su niñera, ya. Entonces ahí empieza ya reportajes y estudios psicológicos que le hicieron al niño y arrojó que fue que el impulso de los videojuegos. Por ahí hay un youtuber que dice que todo esto es falso. Y obviamente, pues los youtubers son los que están enseñando a los niños actualmente, porque pues la escuela no maneja YouTube. Entonces los niños ven YouTube, ¿no? Bien, en Italia un niño de 10 años falleció y encontraron una carta que decía que tengo que seguir al hombre de la capucha, no sé qué cosa. Ya, ahí hay un caso y esta señorita que hizo esta investigación busca toda la historia que sucedió en Italia, la tragedia, y todo está vinculado a los videojuegos. Bien, también en Italia pasó otro caso, en México, Bueno, yo puedo ahí hablar de cuántos sustentos, profesora, los que investiguen, ¿no? Puedo hablar de cualquier números, no les puedo decir hoy esto es, ¿no? Entre más casos haya, recuerden que es un razonamiento por generalización. Entonces, entre más casos particulares haya, mejor podemos inferir para la población. Es decir, en este caso, llevar a una generalización. Decimos, bueno, si esto ocurrió en Italia, ocurrió en Estados Unidos, en México, en Perú, pues esto va a ocurrir en el mundo entero. Porque nosotros razonamos así, pues. Bien, entonces ya he construido mi esquema y digo, perfecto, listo, está todo maravilloso. Ahora me toca redactar, ¿no? Es lo que vendría, ¿no? La etapa de la redacción. ¿Cómo podemos redactar? Bueno, por eso es una preparación. Ya tengo mis citas, ya tengo mis fuentes, ya tengo el ánimo, la pasión de lo que voy a demostrar, porque yo quiero demostrar que los videojuegos sí son perjudiciales. Ya, pero yo tengo una empresa de videojuegos, ya, pues escribo un ensayo y ya, pues. Pero resulta ser que esta etapa, el salto que hay desde este esquema a la textualización propiamente, a veces presentamos dificultades porque tampoco sabemos organizar los párrafos. Es decir, cada párrafo tiene su razón de ser, es una unidad con sentido propio. Y como yo les pongo el ejemplo a los estudiantes, yo les digo, a ver, ¿cuál es la unidad fundamental de la materia? El átomo. El átomo es lo más pequeño, ¿no? De la materia. Igual, ¿cuál es la unidad fundamental de los seres vivos? Bueno, la célula. Bueno, ¿cuál es la unidad fundamental de un texto? Las palabras, luego las oraciones, y esas oraciones van conformando párrafos y a la vez representan un tejido, ¿no? Que vamos construyendo. Entonces, voy a mostrar quizás aproximarme, ¿no? A una especie de estructura. Digo estructura porque es variable, ¿no? Va a depender. ¿Cómo lo voy a estructurar mi ensayo? Pues tiene que tener una portada o carátula, ¿no? Tiene que tener una introducción. Ya tengo lo más importante, el esquema. Debo tener un desarrollo, pero ese desarrollo, ¿cómo va a ser? Bueno, por párrafos, obviamente. Y cada párrafo debería tener una cita, pues. Profesora, ¿esta cita es textual o paráfrasis? Bueno, de verdad que no hay una regla fija, se recomienda incluso un tipo de porcentaje. A ver, de repente un 70% de citas con paráfrasis, un 30% de citas textuales, ¿no? Aquí jugamos con esto porque a la vez el ensayo es bastante de creatividad. Si es que yo necesito mostrar el texto de lo que dijo el autor o del caso que pasó, lo pongo como textual, ¿no? Una cita textual porque me conviene. Me conviene que el lector vea directamente de la fuente y diga, uy, uff, no, esto sí, verdad que es bastante perjudicial para los niños o para la sociedad, no sé, para lo que usted se proponga. Entonces manejo esta estructura, la conclusión y las referencias bibliográficas. ¿Dónde está la esencia o el corazón del párrafo? Del texto en sí mismo, de este texto, justamente pues ahí en el párrafo. Pero dentro del párrafo se concentra ese comentario valorativo donde está reflejada su postura. Es decir, que este tipo de texto argumentativo no es solamente presentar el caso, ya en Italia ocurrió esto y aquí voy a presentar. No, es un ejercicio interpretativo. Entonces usted tiene que mostrar su postura cada vez que realiza el párrafo. Se tiene que ver y marcada, bien marcada su posición. Es ahí el corazón de ese párrafo, ¿no? Su posición crítica frente a esa temática. No tiene sentido mostrar ahí
como a veces me pasa, que me pegan unas citas ahí nomás y ya. Pasó el caso en México, pasó el caso en Perú, pasó el caso en Italia. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo articulas? ¿Cómo lo interpretas? Eso es lo más valioso del ensayo. A mí que me importa en sí la cita, me importa es cómo tú articulas esa cita con tus ideas, pues. Entonces, ojo con esto, es el error más frecuente y no puede ser, ¿no? No, tienen que tener cuidado de esto. Entonces, ahora sí vamos a pasar a mostrar un ejemplo, pero antes de un ensayo que me escribió una estudiante que nunca la voy a olvidar. Ella, he tenido estudiantes, bueno, la mayoría de mis estudiantes escriben unos ensayos que quisiera mostrarles todos, ¿no? Pero voy hoy a resaltar de una en particular que escribió un ensayo que me gustó mucho. Acá, antes de redactar cualquier texto, cualquier tipo de texto, es necesario investigar. Y aquí voy a usar la figura de nada más y nada menos que de Marco Aurelio de Negri, que ya pues, bueno, yo soy, qué pena que haya muerto, ¿no? Pero dejó algunos programas, dejó programas valiosos y libros, por ahí tengo sus libros, ¿no? Y él era quizás muy frontal, ¿no? Y bueno, que a veces quedamos así, ¿no? Pero el que no ha investigado no tiene derecho a hablar. Yo estoy en desacuerdo con eso, profesora. Escribe un ensayo, pues. ¿Acaso el que ha investigado, el que no ha investigado nada, va a decir, bueno, para eso vaya a Facebook? En Facebook están los opinólogos, pues. Usted no ve que ese es el Partenón de los opinólogos. Ahí cualquier persona dice, cualquier publicación falsa ocurre y cualquier comentario de todo tipo ocurre. Entonces, su lugar no es el ensayo, su lugar es Facebook. ¿Ya? Ahora, si usted quiere de verdad opinar, abordar una problemática de manera seria, científica, de manera objetiva, escriba ensayos. Entonces ya, entonces por ahí ya ustedes ya pueden ir haciendo el ejercicio. Bien, entonces vamos a mostrar el ensayo de mi estudiante Shara. Ella se llama Shara. Y ella escribió este ensayo. Dice, el tema era sobre la participación de la mujer indígena en el ámbito científico en el Perú contemporáneo, ¿no? Y ella tituló este ensayo Doblemente discriminadas. Porque esa es otra. Yo recomiendo que los nombres de los ensayos sean atractivos, ¿no? Así como que para que el lector diga, ya, quiero leer esto, ¿sí? Se recomienda. Pero a veces ponen unos nombres ahí bien aburridos, ¿no? La problemática de tal cosa. Ay, qué aburrido, ¿no? Así, ¿no? Que provoque. Así como usted va a persuadir, pues el título es el primero, es el que se va a presentar. Entonces, doblemente discriminadas, los obstáculos que enfrenta la mujer indígena en la ciencia en el Perú, particularmente, ¿no? Y este ensayo lo escribió Shara Carvajal, que fue mi estudiante, y puedo decir que es un digno ejemplo de un ensayo, ¿no? Es decir, un ejercicio muy bueno que ella realizó. Bien, introducción, ya pues acá debemos dar el contexto de la temática que estamos planteando. Ella usa lo que se llama, o lo que le decimos también, epígrafe o llamativas, ¿no? Como, a mí me gusta y lo recomiendo, me gusta eso, ya. Y a la verdad, esto es libre, ¿no? Usted decide si le quiere agregar una frase o no, ya, eso no hay nada, una regla al respecto. Lo que sí debe estar en la introducción es el contexto, ubicar al lector en donde es esta temática, en tiempo y en año, ¿no? En año, perdón, y en área geográfica. Esto está pasando ¿dónde? Esto es a nivel mundial, esto es en el Perú, esto es dónde, ¿no? Eso sí es importante que aparezca en la introducción para ubicar al lector, ¿no? Por ahí yo les recomiendo como estrategia a mis estudiantes lanzar una pregunta, las preguntas en los ensayos, interpela al lector, ¿no? Ay, bueno, ayuda mucho. Preguntas retóricas, obviamente, que no tienen una respuesta, al menos inmediata. Y luego debe presentar, ¿no? La posición con los argumentos, acá los coloco en colorcitos, donde ya pues ahí presenta ese esqueleto que armó, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces dice que ella, su tesis es que la participación de la mujer en el ámbito científico, en el mencionado contexto, es baja, afectando el desarrollo integral humano, ya que debe enfrentar una doble discriminación. La discriminación de género por ser mujer y una discriminación cultural
por venir de una población indígena o llamado también pueblo originario, ¿no? Y esto obviamente obstaculiza e imposibilita el desarrollo de la mujer indígena en este rubro. Y hay todo un ejercicio de respaldo, ¿no? Discriminación de género, ojo, para que Shara haya puesto esto porque tenía fuentes para demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, los estereotipos sociales respecto a la figura del pueblo originario, específicamente en las mujeres, la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Eso es falso, profesora, no hay brecha entre hombres y mujeres. Ya pues, escriba ensayo y demuéstrelo, pues. Bien, por otro lado, la discriminación cultural, ya acá respecto a las poblaciones indígenas, existen estereotipos sociales, ¿sí? Hay una barrera cultural por diferencias de lenguas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces Shara va haciendo un ejercicio. Aquí nos muestra en la introducción su posición. Ella le parece que está en desventaja la mujer indígena frente incluso a otras mujeres, ¿no? Y luego habla de un párrafo donde anticipa, este se llama párrafo de anticipo, donde anuncia, ¿no? Cómo se va a desarrollar. Si fuese, por ejemplo, un texto por capítulos, que en este caso no es así, son las monografías las que son por capítulos, pues dijera en los siguientes capítulos o este texto se organiza por capítulos, capítulo 1, 2, 3, si fuese el caso. En este, acá no, bueno, en los siguientes párrafos, no sabemos cuántos párrafos va a desarrollar Shara. Y luego empieza el desarrollo, ¿no? Aquí ella va a demostrar con sus fuentes cada uno de esos argumentos y de esos respaldos que ella se planteó en su esquema, por ejemplo, ¿no? Entonces ella empieza a redactar, y va usando sus fuentes y va estableciendo como unas pequeñas introducciones antes del desarrollo como tal. Ella es una escritora realmente. Y luego, bueno, va desarrollando ideas. ¿Y de dónde sacó Chara todas estas ideas? Porque ya maneja la temática, ha leído mucho, lo ha vivenciado a través de, bueno, sus propios amigos, no sé, ella me contó algo así en su momento. Y luego empieza, ¿no? En el Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidad, en el año 2018, usa citas, ella combina citas textuales y usa también citas parafraseadas o citas paráfrasis, ¿no? Y luego va haciendo un ejercicio, ¿no? En cada, donde va demostrando, ¿no? Y va usando fuentes, va usando también por autoridad, está usando Shara también, ¿no? Y así va haciendo. ¿Por qué coloqué colorcitos acá para que usted pueda ver en esta noche? Para que pueda diferenciar las estructuras de los párrafos, ¿no? Donde ella hace su ejercicio interpretativo, que es el corazón del texto, y después donde usa las citas, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es eso, que usted se vaya ejercitando, ¿no? Y empieza, miren, en su desarrollo, empieza a hacerlo, empieza a desarrollar, ¿no? Y por supuesto haciendo uso de las normas APA. No, pero ese ensayo no tiene normas APA porque las normas APA dice que el interlineado es 2.0 y la justificación es de la izquierda. Ya pues, pero yo quiero que sea así, pues. Y bueno, eso es, así le he permitido a ella y así quiero que sea. Bien, y luego ella va al argumento 2, por ejemplo, y hace el mismo ejercicio, buscando datos. Ella me busca datos, por ejemplo, de cuántos pueblos indígenas hay en el Perú. Ella busca estadística de cuántas mujeres están trabajando, cuántas no, cuántas mujeres científicas hay indígenas, a ver si es que, y ella demuestra, ¿no? Pero recuerden que el ensayo es convencer y el ensayo es acercarnos a una reflexión sobre esa problemática también, porque lo está viendo desde otro punto de vista. Siempre buscamos el enfoque de que, por ejemplo, las mujeres no nos acercamos a las ciencias duras y hay una brecha en esto, pero la mujer indígena enfrenta doble brecha, ¿sí? Es decir, ella lo demuestra, ¿no? Char. Bien, y entonces sigue, en este caso, sigue haciendo su desarrollo. Profesora, ¿cuántas hojas debe tener un ensayo? Pues, bueno, yo nunca sacaría la cuenta por hojas, al menos que sea una exigencia de la institución donde trabajemos, ¿no? Si la institución dice no puede pasarse de 8 páginas, ya pues usted se ajusta a eso, ¿no? Pero yo siempre le doy libertad, les pongo un mínimo. Siempre les digo a mis estudiantes, ya, menos de esto no quiero. En una hoja no me van a hacer un ensayo de 16 semanas.
¿no? Tiene que ser un texto sólido, ¿no? Porque tienen 16 semanas para investigar, pues, para hacer un buen ejercicio interpretativo. Y así, pues, van, ¿no? Va ella desarrollando, ya ven, todo esto lleva tiempo, ¿no? Esto no es tampoco así nomás, que una noche dije y ya mañana voy a hacer el ensayo, no es un proceso de investigación, lleva su tiempo. Y luego vienen las conclusiones, que también tendría una estructura. ¿Cuál es el secreto de la conclusión? Reafirmar la tesis. Sí, reafirmarla, yo digo, en síntesis, se engloba que la participación, es decir, vuelvo a insistir desde la introducción, si en la introducción dije que la mujer indígena era doblemente discriminada, bueno, acá, en este caso, lo vuelvo y lo digo y lo insisto para que el lector no se le olvide, ¿no? Porque recuerden que cuando somos lectores vamos leyendo, leyendo, ya, pero en la conclusión viene esa síntesis, ¿no? Entonces ahí recordamos nuestra postura, ¿no? Nuestra posición frente a la temática. También podemos generar algunas recomendaciones, también podemos hacer, ¿no? Ya esto es muy particular. Y por supuesto, las referencias bibliográficas que son necesarias, ¿no? Para ser sólido nuestro ensayo. Yo ando muy pendiente de mis estudiantes de que tengan sus fuentes, qué tipo de fuentes, porque a veces me citan solo Wikipedia y yo le digo, eliminado. Nada de Wikipedia acá, ¿no? Buscarme investigaciones, los últimos reportajes, de repente, ¿no? Informes de los organismos oficiales, me gusta que busquen, si es un tema laboral, que busquen por CEPAL, ¿no? Que busquen por el MISA, que busquen, ¿no? Si es un tema de salud mental, ¿no? Bueno, dependiendo, hay que canalizar, ¿no? Entonces, ya para finalizar, les voy a pasar por acá, les voy a mostrar en el drive que voy a compartir con ustedes, para los que vinieron en esta noche, está la lista de las bases de datos que sugiero. Está un manual de Norma Zappa, pero de una revista que yo consulté en algún momento y me gustó mucho. También aparece actualizado. Me encanta cómo explican ahí para hacer la citación. O sea, me parece sencillo, ¿no? Tanto para hacer citación como para hacer referencia. Bajo la norma APA séptima edición y bueno, se los recomiendo. Ahí lo coloco. También aparece el ejemplo de la matriz que ustedes pueden usar, ¿no? Y también aparece un libro que a mí me gusta mucho. Bueno, lo leí hace años atrás, que se llama El arte de hablar y escribir, ¿no? Porque es un arte. Al final, esto es un arte, ¿no? Escribir es un arte. Y como arte, así como cocinar, ¿no? El chef, bueno, esta es una figura que usa Casani, ¿no? En tema de producción de textos, usa la figura de la cocina. Y a mí me gusta eso. ¿Por qué me gusta? Digo, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en la cocina, ¿no? Cuando ya pues empezamos a ingresar a ese mundo, quizás seguimos una receta, ¿no? Y decimos ya, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, bueno, qué sé yo, tanta cantidad de huevos, leche, qué sé yo, ¿no? Ya, pero cuando ya hacemos un ejercicio, es decir, ya tenemos años en eso, en la cocina, ya incluso podemos apartarnos, separamos la receta y decimos, ya, creo mi propio estilo, ¿no? Es decir, ya, si la receta decía que el tiempo de cocción era de 10 minutos, no, pues yo, a través de la experiencia, ¿no? Este es un tipo de conocimiento, ¿no? El conocimiento empírico, yo digo, ya, pues no son 10 minutos lo bueno, veo que queda en el minuto 9. Y esto lo hace el tiempo. Así mismo es escribir, ¿no? Si usted empieza hoy, quizás siga la receta, las pautas, esté ahí un poco dudoso, dudosa, pero con el tiempo, es decir, se aprende escribiendo, así, se aprende escribiendo, si aprende a cocinar, se aprende cocinando. Entonces, a investigar se aprende es investigando. Entonces, es un ejercicio, por lo tanto requiere que usted lo practique, escriba aunque sea un párrafo diariamente, pero vaya articulando sus ideas, ¿no? Es decir, bueno, quiero demostrar esto, quiero reflexionar en torno a esta problemática, ¿no? Entonces voy haciendo el ejercicio. Entonces el arte de escribir y el arte de hablar. Entonces es al final comunicarnos, expresar nuestras ideas.
Y eso se ha convertido en un problema en la universidad. Y me atrevo a decir esto, que muchos de los tesistas atraviesan este problema, tienen ideas geniales, maravillosas, están en medio de problemáticas interesantes para abordar, para estudiar, pero en el momento de plasmarlas, de sentarse a redactarlas, ahí es donde está el desfase. Entonces, es todo un arte, ¿no? Así como el arte de la cocina, también escribir es así. Entonces, mi sugerencia es que el ejercicio de escribir se da cuando leemos. Si usted no es lector, difícilmente va a redactar sobre esa temática, al menos con la soltura, la fluidez, la solidez que esperamos, ¿no? Puede redactar, ya nadie dice que no, pero no como lo que queremos. Entonces, el principal nutriente es leer. Leer, conocer las fuentes, buscar nuevas informaciones, nuevos reportajes, bueno, qué sé yo, ¿no? Ver documentales también, buenos documentales también puede ser, ¿no? Entonces, por ahí pueden ustedes ejercitarse y poder tener una buena interpretación al momento de redactar, ¿no? Entonces es todo un arte, ¿no? Entonces les voy a dejar este drive por acá para que ustedes puedan trabajarlo también, ojo, y no me quiero ir sin decirles esto, que es para mí fundamental. También nosotros, para articular los párrafos, debemos usar marcadores textuales, es decir, debemos usar conectores. No lo sabemos todo, ¿ah? Tenemos que ayudarnos, buscar herramientas, aprende a usar Sotero para que se ayude. Tenga esto ahí a la mano. Yo antes cuando estábamos en presencial les exigía a mis estudiantes, iba a ingresar y ellos me llevaban, aquí les muestro, esto era de una estudiante, una mica con su hojita de los conectores. Me decía, Miss, llegué para la redacción. Así es, muy bien, excelente, pase adelante. ¿Por qué? Porque nos ayudamos, pues. Entonces, ¿a qué? Fíjense lo que estas estructuras nos ayudan si queremos enlazar ideas, porque también nos ayuda a enlazar las ideas dentro del párrafo y a enlazar los párrafos, porque algo interesante acá, a nivel etimológico de la palabra texto es tejido. Cuando hacemos un texto, estamos tejiendo. ¿Y qué tejemos? Pues si no tenemos hilos, pues tejemos ideas, oraciones. Una oración es una idea y bueno, por ahí hubo un movimiento a nivel histórico que cambió el mundo, la percepción del mundo por una idea, ¿no? Entonces, una idea es poderosa. Pero si está mal redactada, no pasa nada. Entonces, fíjense que en este caso usamos marcadores textuales o conectores que nos van a ayudar mucho, por ejemplo, para aclarar ideas, ¿no? Puedo usar expresiones como se ha dicho, con esto quiero decir, es necesario recalcar que, bueno, en otras palabras, ¿no? Ahí estoy haciendo énfasis, aclarando una idea, ¿no? Entonces puedo hacer uso. Si quiero adicionar ideas o párrafos, también puedo usarlos, ¿no? ¿Cómo? Puedo agregar, además, habría que decir también, voy a acercar esto por acá, además, habría que decir también, por otra parte, ojo, después de un marcador textual va coma, ¿ya? Además, coma y sigue la estructura, no se olvide de esto. Puedo hacer también un cambio de perspectiva dentro de lo que estoy construyendo, redactando, ¿no? Yo te decía redacción así. Decía al estudiante, vamos a redactar. Y mis estudiantes me dieron, Miss, ¿en qué siglo está? Ya todo es en Word, Miss. Ya, entonces vamos a redactar. Entonces hago así ahora, ¿no? Bien, entonces cuando estemos redactando, cambio de perspectiva. A su vez, en cuanto a, en relación con respecto a, ¿no? Podemos usar esas expresiones para ayudarnos a enlazar las ideas. Cuando quiero indicar causa, cuando quiero iniciar una oración, un párrafo, cuando quiero la conclusión, por ejemplo, recomiendo que las palabras finalmente aparezca ya en el final, en la conclusión, ¿no? Es una recomendación nada más. Pero puedo decir, así que, ya, como resultado de, ¿no? O sea, yo empiezo a usar esto. Si quiero hacer un contraste de ideas, aquí lo que pasa es que el tiempo no me da para todo lo que quiero abordar, pero me faltaría hablarles a ustedes de la contraargumentación, que es donde le mostramos al lector que hay puntos débiles también o que
Muchos autores dicen lo contrario a nosotros, pero también es la oportunidad que tenemos para refutarlos, ¿no? Esto también es un tipo de, o sea, tiene una estructura al momento de redactar. Pero si quiero ir haciendo el contraste de ideas, puedo usar a pesar de, ahora bien, aunque, en cambio, no obstante, bueno, ese no obstante no me gusta mucho. Y el mayor contraste es el pero. El pero en nuestra vida, todo tiene un pero. Ay, me gustaba mucho, pero tal cosa. Ya, entonces el pero de nuestra vida es una idea contraste. Ejemplificar, si queremos, también lo recomiendo mucho, mostrar ejemplos, son persuasivos. Las analogías son persuasivas, los ejemplos son persuasivos. ¿Sí? Es un buen recurso para redactar, ¿ya? Así, por ejemplo, en el siguiente ejemplo sirve para, comenzaré dando un ejemplo sobre, y ahí hay construcciones que les puede ayudar, ¿no? Para hacer énfasis, definitivamente, deseo subrayar. Esto se usa para este tipo de texto. Hay que buscar de estos conectores los que mejor se ajustan a lo que queremos redactar, en este caso al discurso que queremos promover. Y hay algunos acá que son muy buenos, por ejemplo, decir, deseo subrayar que los videojuegos van a hacer esto. Ta, ta, ta. Entonces, ese tipo de expresiones ayudan muchísimo a conseguir el objetivo del ensayo, que en nuestro caso viene a ser la persuasión, ¿no? Disculpen. Bien, cuando planteamos de repente una hipótesis, podemos decir que a lo mejor tal cosa, es posible que, es probable que, posiblemente, ¿no? Si fuese así. Bueno, y ahí pues pasaríamos toda la noche porque hay incluso unos PDFs que tienen 500 conectores, otros tienen 1500 y ya, pues ahí tiene para regalar. Ahí tiene para que no me digan los estudiantes, no conseguí información, no sé cómo unir estos párrafos, no, hay de todo. Y cierro con esto, con esta imagen que una vez leí de Casani también, hablaba de que cuando ya nos volvemos, digamos, tenemos conocimiento sobre cómo redactar, somos similares a lo que viene a ser, por ejemplo, un mecánico con sus herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, miro un cajón de un mecánico, veo una serie de objetos, de herramientas ahí, y yo de verdad que para mí son, porque no sé en qué se usa o sé generalidades, ¿no? De repente, no sé, un destornillador, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero en sí no sabría darle el uso que merece. Entonces, cuando nosotros ya investigamos, nos sentamos a hacer este ejercicio interpretativo, ya podemos hacer uso de esas herramientas. Todo esto que les hemos dado son herramientas, estrategias discursivas que podemos usar y ya sabemos, ya, esta la voy a usar acá, esto lo voy a usar. Un ejemplo aquí, puedo colocar esto porque ya pues en el mismo ejercicio lo vamos haciendo. Entonces, cierro diciendo que, bueno, cierro con el mensaje de Marco Aurelio, no se atreva usted a hablar sin haber investigado antes y no se olvide que debe tener en claro el tema delimitado, la tesis, los argumentos, el tipo de argumento que va a usar, los respaldos y obviamente las fuentes que usted va a trabajar para sustentar esos respaldos. Y con eso yo les garantizo que pues tendrán un excelente ensayo. Bueno, quiero darles las gracias por su atención y bueno, creo que ahora podemos, no sé, Pablo, ustedes me indican qué parte viene, ¿no? Bien, agradecidos con la doctora Gisa Delgado de Vita por la brillante disertación, en la cual nos dio valiosas herramientas para elaborar ensayos académicos. Invito a John Cobo para que comparta algunos de los comentarios de los participantes y formule algunas preguntas a nuestra conferencista. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches para todos. Agradecerles en nombre de todo el equipo de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima por su participación en la noche de hoy y muy especialmente a la doctora Gixa Delgado de Vita, que nos ha honrado con su presencia. Voy a disponerme a leer algunos comentarios porque por el factor tiempo no vamos a poder leerlos todos. Tenemos muchas preguntas, consultas y comentarios.
Vamos acá. Desde nuestro canal de Lima, Educación y Deportes, nos envían saludos desde Cuba. Tania Tania Rosa García, desde la Universidad del Pinar del Río. Por acá tenemos una pregunta de Isabel Laura. Ella nos dice, ¿en qué parte de la tesis se redacta la postura en el marco teórico? Nos dice ella. Ya, es decir, ¿dónde se muestra? En la introducción. En la introducción usted muestra la postura. Ya empieza con el contexto y ahí presenta la postura para que el lector inmediatamente, antes de seguir avanzando en la secuencia que tiene usted pautada, ya sepa cuál es la posición que va o va a desarrollar, ¿no? Entonces, en la introducción debe ir. Bien, doctora. Tenemos también una pregunta de Tania Rosa García. Ella nos comenta, ¿existe alguna norma para la cantidad de referencias bibliográficas a utilizar en el ensayo? Ah, qué bien, buena pregunta. Realmente no hay normas como tal, pero por ejemplo, un ensayo que solamente tenga 2 fuentes, ya por ahí dice uno, ya pues no. Entonces se maneja un equilibrio, ¿no? Yo aconsejo siempre, les digo, depende también de la extensión de lo que proyectemos hacer, ¿no? Si es algo de repente que se va a hacer en pocas semanas, yo les digo a los chicos, ya, 8 fuentes usen ya, porque es poco tiempo. Pero si es un ensayo de 16 semanas, entonces yo les digo a los chicos, ya, mínimo 15 fuentes, ay, hasta 20 les exijo, ¿no? Porque eso también muestra el dominio teórico que vamos a tener, ¿no? Así que no hay una receta tampoco, pero mantengan el equilibrio, no es que van a usar 2 fuentes, pero tampoco van a usar 50, ¿no? Ya, a menos que vayan a desarrollar un libro, porque también les recomendaría también ver libros de grandes ensayistas, ¿no? A nivel histórico, social, también por ahí pueden usar. Muchas gracias, doctora. Tenemos varios comentarios de Judith. Dice, es decir, que un ensayo debe tener posturas en favor y en contra. Ya esa pregunta fue respondida. Otra consulta. Se le llama al ensayo tesis argumentativa. Bueno, no se le llama así. A la tesis argumentativa se le puede llamar tesis o tesis argumentativa. Bueno, si quiere le pone ese título, no se usa, ensayo nomás. Ahora, una vez me preguntaron, profesora, entonces, ¿qué se diferenciaría el ensayo, por ejemplo, de la famosa tesis? Porque yo no entiendo, usted dice aquí tesis y yo hago una tesis que me mandaron para titularme y cuando voy a hacer la tesis esa para titularme es otra cosa. Eso no es igual. Entonces, lo mismo, no, pues obviamente son discursos distintos y también promueven otras cosas. Al final los une la investigación, ¿no? Pero en este caso, el proceso de una tesis para titulación conlleva, no, todo un ejercicio investigativo, es decir, pasar por ciertos procesos, aplicación de instrumentos, ¿no? Es decir, bueno, todo, y no pudiésemos llamarlo, o sea, no persiguen, aunque los une la investigación, pero son discursos distintos. Bien, doctora. Tenemos acá un comentario de Yolanda Castillo. Dice, tema interesante y mis felicitaciones por interesante ponencia. Asimismo, tengo una consulta. Dice, lo ideal es realizar, dice acá, primero una investigación científica cualitativa o cuantitativa para poder... Pero, ¿cómo? ver, Perdón. dice, lo ideal es realizar primero una investigación científica cualitativa o cuantitativa para poder iniciar un ensayo. Ah, ya no, pues a ver, ojo, el tema de lo cuantitativo y cualitativo obedece a, primero, a una decisión de tipo epistemológico, es decir, cómo voy a abordar mi objeto de estudio y qué método voy a usar. En este caso, usted o lo que se sugiere para aproximarse a la elaboración de un ensayo es iniciarse a las fuentes bibliográficas. En ese sentido, va a ser una revisión bibliográfica. Ahora, cuando dice cualitativo o cuantitativo, es decir, que voy a usar de repente estadística o puedo usar entrevistas directas, bueno, ya es una cuestión de acceso a las fuentes. Es decir, yo puedo elaborar un ensayo basándome en testimonio de personas, por decir, ¿no? Y
contrastando con la teoría o con estadística o búsqueda de otro tipo de información. Ya eso es un tema de, primero, de creatividad, segundo, de acceso a la fuente, de lo que quiero perseguir. Pero si usted simplemente hace un abordaje bibliográfico, pues también, por lo general, se queda en ese nivel. Bien, doctora, esta misma persona nos pregunta, ¿necesariamente el escribir un ensayo va dentro de algún programa de posgrado? Sí, porque, bueno, en mi caso yo les comentaba al principio, no es que va obligatorio, pero por lo general al profesor le gusta para promover el pensamiento crítico, ¿no? Y que tengan los estudiantes criterios propios basados en evidencia, en investigación, promover el ensayo. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, yo viví esa experiencia a nivel de doctorado, a mí me mandaban a hacer cantidad de ensayos todavía, porque yo actualmente estoy estudiando, estoy haciendo un postdoctorado y yo hago ensayos cada 15 días, ¿no? Porque, bueno, hay diversas temáticas y dicen, ya, ahora queremos ver las posiciones de los doctores frente a la problemática mundial actual sobre X temática. Entonces nos toca constantemente. Y eso busca es formar nuestros propios criterios. Ojo, cuando ya pasamos a nivel doctoral, ya vamos asumiendo posiciones nuestras. Es decir, somos originales en nuestras ideas. Entonces, los ensayos vienen bien. Yo les aconsejo desde los cachimbos, lo uso yo. Bueno, no sé, por ahí creo que hay mis estudiantes, porque vi chat, nombres conocidos, un saludo para mis estudiantes que están presentes y yo los mando del primer ciclo, los que están conmigo en el primer ciclo y los que van a empezar ahora, ya ensayo también. Claro, mando a hacer otras cosas, pero ensayo me parece bastante importante para que los chicos promuevan el pensamiento crítico. Bien, muchísimas gracias, doctora. Por acá Manuel Machado, saludos y felicitaciones. Es por ello la importancia de conocer sobre el tema, realizar el ensayo tanto en su definición, tendencias y contexto en el cual se desarrolla, todo en conjunto a las normativas que indica la institución educativa. Así Queríamos, es. Eso disculpa, pero eso también es importante. Yo les puedo dar ciertas pautas, pero también hay que respetar de acuerdo a la casa de estudio que usted o a la institución que va. Por ejemplo, si van a un concurso, ya, pues usted se ajusta a las bases del concurso. Si el concurso dice no se puede pasar de 3.000 palabras, usted no se pasa de 3.000 palabras y podrá querer decir muchas cosas, pero ahí dice eso, pues porque va a un concurso. Ahora, si el docente le dice a usted ya, elabora un ensayo, no hay límite, ya, pues usted puede hacer 8 páginas como puede hacer 15, o sea, hay que manejarse, ¿no? sí, bueno, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios de felicitaciones, agradecimiento por tan brillante disertación. Carmen Vázquez nos dice muchas gracias, excelente. Eh, Marina Martínez dice excelente la temática, muy pertinente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y para yo cerrar ya mi punto, quiero también compartirles el enlace de WhatsApp. Tenemos desde este espacio virtual de investigación y saber, tenemos un grupo de WhatsApp para mantener en contacto a los participantes, a los profesores, a los Qué estudiantes. bueno, Eh, excelente. en, Felicito cua- la labor que hacen, ¿ah? en Muy cuanto bueno. a, gracias doctora, en cuanto a las actividades, a las conferencias que estamos realizando todas las semanas, los días martes, voy a colocar acá en el chat de Zoom el link del grupo de WhatsApp para las personas que quieran ingresar a ese grupo y poder estar enterados, informados de todos los conocimientos que se comparten en este espacio virtual. Así que, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, los felicito. Por favor, mantengan este espacio. El conocimiento debe ser libre. Nosotros, los académicos, lo poco o lo mucho que sepamos, porque simplemente es una aproximación a un tema, falta mucho por descubrir. Entonces debemos compartir siempre para que el público en general acceda a la ciencia también, ¿no? Es decir, la ciencia no sea vista para una élite o para alguien como que vino de otro mundo. No, la ciencia está a su alcance. Ahora que estamos en la época de la posverdad y por ahí para los estudiantes, para que se formen en el pensamiento crítico, entonces estos espacios son importantes. Felicito a la municipalidad, felicito al equipo, no podemos dejar de desmayar estos espacios, al contrario, bueno, si el día de mañana me toca volver por ahí con otro tema, encantada y bueno, ha sido un gusto participar acá.
Muchas gracias. Gracias, John. Y muchísimas gracias a la doctora Gisa Delgado de Vita por dedicarnos este tiempo de manera tan generosa a compartir sus saberes con nosotros. Esperamos de verdad tenerla nuevamente por acá. Le tomamos la palabra de que nuevamente estará con nosotros en este espacio. Y de esta manera culminamos esta 10ª emisión de Investigación y Saber. Muchas gracias a todos por su participación. Los invito para el próximo martes 26 de octubre a las 7 de la noche, donde tendremos la conferencia Cómo hacer y sustentar una tesis a cargo del doctor Arnoldo Claret Vélez, docente, investigador, escritor y consultor nacional e internacional. Que tengan todos una muy feliz noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego.